Bueno, present simple. El present simple vamos a ver en la afirmación, o sea, cómo escribir cuando está en afirmativo, en negación y en pregunta. El present simple se utiliza para cosas que ocurren, en general son cosas que ocurren habitualmente. Entonces, para I, they, we o you, para cualquiera de estas personas, va a ir la persona y el verbo de la acción que uno quiere poner. Por ejemplo, si ponemos el go, o sea, la persona y el verbo. Para las personas de he, para he, she o it, para estas tres, al verbo se le agrega S. En el caso del go, por un tema de fonética, se le agrega la ES, pero en general lo que uno agrega es la S solita. Se le agrega la S por usar estas tres personas, o sea, para las personas en singular. Cuando tenemos que hacer la negación, la estructura de esto va a ser para el I, they, we o you. Para hacer la negación de estas, se va a utilizar el don't. Don't y el verbo así como está. Y para he, she o it, que eran las tres personas que llevaban ese, va a ir el doesn't y al verbo se le saca la S. O sea, en el caso del go, o sea, el work, sin la S. O sea, va a ir el verbo sin S. En la pregunta, o sea, cuando tenemos que hacer la pregunta de esto, vamos a hacer para estas personas, se va a poner primero el auxiliar, el do, después la persona, they, we o you, y después el verbo, también sin S. Y para las que estaban usando S, para he, she o it, se pone el auxiliar que es el does, la persona, he, she o it, y el verbo también sin S. O sea, el único momento que vemos el verbo con la S va a ser en la afirmación. O sea, para algunas va con ES y para otras en general con S solito. Después en la negación ya no llevan S y en la pregunta tampoco. Este es para el present simple. El present simple va a ser para aquellas cosas que se hacen habitualmente. O sea, cosas que yo hago o todos los días, o todos los lunes, o una vez por mes, pero todos los meses. Entonces es algo que se hace frecuentemente. Entonces para este tiempo se van a utilizar adverbios de frecuencia. Vos avísame si que te lo estás copiando, si querés que te pase. Yo te espero un poquito. Hola. Hola, sí. Ah, perdón, se entrecorta mucho, por eso por rato estoy, perdona. No, Entonces, frecuentemente se usa para las cosas habituales y se usan adverbios de frecuencia. Sí. No sé si estás copiando o querés que pase. Bueno, cuando te escribo lo de los adverbios, cualquier cosa me decís y vuelvo para atrás. Los adverbios de frecuencia, bueno, se utilizan en este tiempo para poder demostrar esto que yo te decía de cosas que se hacen habitualmente. Entonces, dentro de los adverbios de frecuencia tenemos el always, usually, sometimes, a ver cuál otro más te pusieron. El never. Always significa siempre, o sea, esto sería como que estás realizando algo todos los días o siempre, el 100%. El usually es usualmente, o sea, ya con menos frecuencia. El sometimes es con un poco menos de frecuencia y never sería nunca. Entonces, estos adverbios de frecuencia se utilizan adentro de la oración del present simple. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir he always
swims in the sea. La estructura del presente simple se usa igual, o sea, siempre va la persona, el verbo es que lleva la S, y el adverbio de frecuencia se va a utilizar entre la persona y el verbo. A veces se puede usar que no utilice adverbio de frecuencia. También se puede usar en las oraciones en negación. Por ejemplo, puedo decir, he doesn't always swims in the sea. Pero queda menos... O sea, en negación sería, también en afirmación se usa Se entonces. pueden utilizar en cualquiera de las dos, sí. O sea, En preguntas no. Sí, en general en preguntas te van a preguntar por ahí con qué frecuencia se hace tal cosa. Entonces, por ejemplo, te pueden preguntar how often, que es con qué frecuencia. Por ejemplo, do you go to the beach? ¿Con qué frecuencia vas a la playa? Entonces ahí uno podría responder I go, o por ejemplo, I sometimes go to the beach. O sea, en general por ahí te van a preguntar con qué frecuencia y uno ahí responde con qué frecuencia hace esa actividad que te están preguntando. Ok. Bueno, dentro del presente simple también, este sería el presente simple, como te decía antes, para cosas que uno hace habitualmente, cosas que hacemos o todos los días o una vez al mes. También dentro de lo que es el presente simple, tenemos el verbo to be, que se utiliza solamente, o sea, el verbo to be significa ser o estar. No puedo decir otra cosa, o sea, por ejemplo, en las oraciones que yo te mostraba antes, yo podía decir si fui a nadar, si fui a correr, si fui a trabajar, o sea, un montón de otras acciones. El presente simple, con el verbo to be, es solamente para decir lo que sos y dónde estás. Entonces, se va a utilizar en la afirmación, va a ser para el I, va a ser I am, y después va a ir ya el resto de la oración, lo que uno quiere ponerle. O sea, por ejemplo, para he, she o it, el verbo to be que se utiliza es el is. Entonces, vamos a decir, he is a teacher. Él es un profesor, maestro. O si vamos a decir para they, we o you, para estos tres, se utiliza el are. También es para decir en el lugar donde están. Entonces puedo decir, they are in the park. Ellos están en el parque. El verbo to be, que es para el I va la am, para he, she o it es el is, y para they, we o you es el are. Y en el caso de negar estas preguntas, estas oraciones, voy a decir I am not, y lo que quiera decir, para he, she o it se usa el isn't, y para they, we o you, el are. Y en la pregunta va a ser, para hacer la pregunta, cuando quiero preguntar para he, she o it, empieza con el is, después va a ir el he, she o it, depende de la persona que voy a usar, y el resto de la pregunta. Y para el are, lo mismo, para they, we o you, y el resto de lo que voy a preguntar. Como esto significa para ser o estar, muchas veces se utilizan para decir las nacionalidades. Por ejemplo, she is
No, vamos a ponerle he is from Argentina. He is from Argentina. O para decir las profesiones también, como yo te ponía acá, he o she is a teacher. Y para decir a veces en qué lugares están. Bien. Bueno. Vamos a ver ahora el presente continuo. El presente continuo es el tiempo que se utiliza cuando son cosas que ocurren ahora, o sea, son para las acciones que uno está realizando ahora. Es como el gerundio en el castellano. Cuando vos decís estoy comiendo, estoy hablando, estoy escribiendo, el endo que uno utiliza en el castellano es el presente continuo en inglés. O sea, se utiliza para cosas que ocurren ahora o en este momento. Para poder utilizar este tiempo, se va a poner la persona, el verbo to be, que le corresponde a la persona, y el verbo de la acción que yo estoy realizando. O sea, si yo quiero decir, por ejemplo, que estoy comiendo, voy a poner el verbo y se le agrega ing. Entonces, I am eating. Si quiero decir work, I am working. Siempre la ing. Lo que va a cambiar en esto es el verbo to be que utilizo. O sea, para he, she o it, el verbo to be es el is. Entonces voy a poner is, por ejemplo, swimming. Para they, we o you, are studying. En la negación se va a negar en el verbo to be. Entonces va a ser I am not. Y al verbo siempre le dejo la ing. Si tengo que negar para he, she o it, para cualquiera de estas tres, pongo el isn't y el verbo siempre con la ing, no se le saca la ing. Y para they, we o you, aren't y el verbo con ing. Y en la pregunta, para poder hacer la pregunta, se va a preguntar para las personas que usan el he, o sea, he, she o it, que usan el is, va a ir primero el verbo to be, después la persona y el verbo con ing. Y para aquellas que usan are, o sea, para they, we o you, va el verbo to be, la persona y el verbo con ing. Bien. Este tiempo, o sea, cuando si los meses te los mezclan con otros tiempos, para que vos te des cuenta que es un present continuo, o sea, te va a aparecer estas palabritas que yo te puse acá. O el now o el at the moment. Entonces ya con eso vos te vas a dar cuenta de que te están hablando en present continuo, que es algo que está ocurriendo ahora, en este momento. O sea, siempre va a estar eso, esas dos palabras, básicamente. Sí, porque si a vos te mezclan, por ejemplo, te ponen, o sea, present Sí, a mí me continuo. pasa eso, que no puedo reconocer tampoco cuándo está cambiando, viste, de tiempo. Claro, sí. O sea, hay dos cosas, porque a veces, o sea, lo bueno es empezar como a reconocer, a ver qué tiempos se están usando. Siempre aprendete bien esto de las estructuras, hacete como unos cuadritos, así como te hago yo con las estructuras, como para que vos puedas ir reconociendo esas cosas, que cuando vos veas la oración digas, bueno, a ver en qué tiempo está. Este siempre usa la persona, el verbo to be, pero después del verbo to be vas a encontrar que está el verbo con la ing.
Si no está el verbo con ing, es otra cosa, es otro tiempo. Por ejemplo, puede ser el present simple del verbo to be. O sea, puede ser que no es continuo. O sea, que esté el verbo to be, pero después te dice otra cosa. No tiene el verbo con ing. Eso por un lado. Y después, que a veces cuando te mezclen, o sea, tiempos, por ejemplo, si aparece en una oración para completar, no sé, y hay una con present simple y una con present continuo, te vas a dar cuenta la que tengas que poner con present continuo por estas palabritas. O sea, esto, el now y el at the moment, son características de present continuo. O sea, te va a decir now, he, para que complete. Entonces vos ya al ver el now, sabes que es present continuo, no puede ser otro tiempo, porque es algo que está ocurriendo ahora. Lo mismo el always, el usual y todo eso son de present simple y no los vas a ver en otro tiempo. Son adverbios de frecuencia que se utilizan para el present simple. O sea, son característicos de ellos. Ah, está bien. Bueno, gracias. No. Bien. Bueno, y vamos a empezar el present perfect y después ya vemos el pasado. Bien. Pasado también. Bien. Bueno, el present perfect. Ya ahora empiezan los tiempos que son, o sea, un poquito más rebuscados. El present perfect es una acción que empezó en el pasado, pero que llegue hasta ahora. O sea, que vos todavía lo seguís realizando. Por ejemplo, no sé, yo estuve estudiando por 2 horas. O sea, desde hace 2 horas atrás que empezaste a estudiar y llegaste hasta ahora. Entonces, para poder poner este tiempo en la afirmación, para el I, se va a utilizar el have y el verbo va a ir en tercera columna. O sea, acá se va a empezar a utilizar la lista de verbos. En las listas de verbos, vos vas a tener, por ejemplo, no sé, en el caso del go, o sea, son 3 columnitas. Está en infinitivo, que es, o sea, sin conjugar, en pasado y para el present perfect. O sea, esto es en infinitivo, esto está en past y este es el past participle. Esta es la que vamos a utilizar para, o sea, la tercera columnita es la que voy a utilizar para el present perfect. O sea, si tengo que poner algún verbo, lo tengo que poner en la tercera columna. Entonces, si quiero poner el go, va a ser gone. Para he, she o it, para estos tres personas, lo que va a cambiar es que en el mes de usar el have, usa has. Pero el verbo siempre en la tercera columna. Y para they, we o you, también va a ir el have y el verbo en tercera columna. Yo acá te puse el ejemplo del go, pero por ejemplo, no sé, el buy es bite, bought, bought. Esto puedes bajarte alguna lista de verbos, si no yo te mando una Yo tengo foto. una, ¿te acordás la de Figueroa? Bueno, tengo una sola, me faltarían dos nada más. ¿Qué está la primera parte? Me parece que sí. Sí, me Fíjate, parece sí. revísala a ver si Después, está. dale. La de ella estaba recontra completa, tenía verbos Sí, que estaban era muy buenísimos. completa, sí. Fue una pena que Pero haya perdido los demás. sí, pero bueno, de última bajamos una de internet con los más importantes y chao. Sí, también. O sea, no pasa nada. Eso lo puedes tener, no es necesario que te las aprendas de memoria, o sea, eso las puedes tener ahí. Va a ser virtual el examen, no leí yo las condiciones. Mira, se suponía que iba a ser virtual, ¿viste? Pero con esto del COVID no sé qué va a pasar, no sé si va a ser presencial o qué, ¿viste? Es un tema porque fui a la institución para incluso controlar, ¿viste? Por la fecha, no quería que se me pasara, porque a mitad de año ya se me pasó una fecha, ¿viste? Sí. Y nada, estaba todo cerrado y en la página, ¿viste? Es un desastre la página. ¿Qué O instituto sea, está es? como mezclado. Me tocó el Fernández, que está ahí en Retiro, Ah, está bien. de Lenguas Vivas. Está. Juan Ramón Fernández. Sí, ahí lo estaba mirando, sí. Eh, sí, lo que pasa es que igual para mí no van a ser presenciales, porque nada, se está hablando ahora de cerrar las cosas en las vacaciones, yo no creo que se arriesguen a las clases, pero bueno.
Hay que estar atento por las dudas. Sí, sí. Porque viste que esto va cambiando todo el tiempo. Bien. Sí. Bueno, entonces, estas para poder negarlas, para he, she o it, para negar se niegan con el hasn't. Y para they, we o you, para estas tres, para negar, se niega con el haven't. Y el verbo siempre va en tercera columna. Eso no cambia. Y en la pregunta vamos a poner con el has, en el has para he, she o it. Y el verbo siempre en la tercera columna. O con el have para they, we o you. Y el verbo en tercera columna. Si el verbo no está en la tercera columna a veces, o sea, no lo tengo en la lista de verbos, como puede pasar con el work, por ejemplo, que no va a estar en la lista de verbos, se le agrega ed. O sea, va todo igual, persona, el have y el verbo con la ed. Si no está en la lista de verbos, se le agrega la ed. En cualquier tiempo se le agrega la ed. En present verbs para cualquier persona sí se le agrega la ed. Si no está en la lista de verbos, No está en la lista. le pones ed. Hay un montón de verbos que no están en la lista de verbos, por ejemplo, bueno, yo tenía el work, el played, el stop. Todos estos, o sea, cuando yo los tengo que usar en el present perfect, le voy a agregar ed. Algunos, que son por un tema de fonética, se le agrega, por ejemplo, en este caso, en el stop, que termina en P, se le agrega otra P y la ed. Pero son, o sea, esas variaciones son mínimas, o sea, en general, bueno, o sea, lo que uno agrega en realidad es la ed solamente. Y estos tiempos, o sea, también va a tener sus adverbios que va a utilizar, o sea, este present perfect, como por ejemplo, a ver si te los puse acá. Aquí había un lado, pero no quiero meterte los que no te van a dar. Sí. O sea, adverbios o palabritas que se van a utilizar acá para darnos cuenta que están hablando de present perfect son el for, el since, el already, el yet y el still. O sea, cuando uno ve alguna de estas palabritas es porque te está hablando en present perfect. Ahora igual vemos cómo se usan cada una de ellas. Bien. Bueno, el for y el since significan, el for significa por y el since significa desde. Este se va a usar para algo que sea por un lapso de tiempo. Y el desde para una fecha específica. Como este tiempo es algo que uno empezó haciendo en el pasado y que lo viene realizando hasta ahora, por ejemplo, nosotros podemos decir, he has studied for 2 hours.
él está estudiando, estuvo estudiando por 2 horas. El for se va a usar para cuando digo un lapso de tiempo, 2 horas, 10 minutos, 3 días, o sea, uno estoy contando una cantidad de tiempo. Y el since cuando hablo desde un momento específico. Entonces, por ejemplo, puedo decir, he has, no sé, studying since yesterday. Él está estudiando desde ayer. Entonces, voy a poner una fecha, puede ser, o sea, puede ser un año, o sea, desde ayer, desde 1953. Entonces, el for va a ser, por ejemplo, las palabras donde voy a meter el for, puedo decir for a long time, por un largo tiempo, 10 years, 2 years, o 2 months, 5 days, 5 días, o sea, va a tener un periodo de tiempo. Y el since, en cambio, va a ser de una fecha específica. Entonces voy a decir en 1930, no sé, desde junio. Desde, por ejemplo, puedo decir he was a baby, desde que él era chico. Bueno, y después tenemos las otras que son el already, el just y el still. Already, el just no, already, yet y still. Bueno, vamos a ver el already. Y el yet. El already significa, o sea, en realidad se refiere a algo que pasó antes y es traducido como el ya. Entonces, por ejemplo, puedes decir, se utilizan las oraciones en afirmativo. Entonces uno va a decir, they have, o sea, already finished their homework. Va a ir, siempre el already va metido entre medio del have y del verbo, o del had, o sea, en caso de que sea para he, she, it, entre el has y el verbo, o entre el have, de peso depende de la persona, pero va a ir siempre entre medio de ese have o has y el verbo, ahí entre medio va a ir el already, y se usa siempre para oraciones que son en afirmativo. En cambio, el yet significa aún, y este se va a utilizar para oraciones en negación. Sí o sí, no puedo utilizarlo en oraciones en afirmativo porque como que no me coordinarían. Entonces en esta, nosotros por ejemplo vamos a poner they haven't finished yet. O sea, ellos no han terminado aún. Siempre va al final de la oración, no como el otro que iba intermedio, sino que este va al final de la oración y en oraciones que son en negación. Este va en afirmación y entre medio.
Y después, por último, tenemos el still, que es para acciones que, o cosas que todavía no ocurrieron, o cuando esperamos que haya ocurrido algo. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, hay still have, así. Entonces ahí uno está diciendo, todavía tengo, yo todavía tengo dolor de cabeza. En general, bueno, esto venía como con una oración más armada. A ver si te armo una mejor. Por ejemplo, bueno, sí, esta, they, still, esta se puede utilizar en la afirmación y en la negación. They still haven't finished their homework. Todavía no han terminado los deberes. Fíjate que va siempre antes, o sea, fíjate que este iba entre medio del have y del verbo. Esta va antes, o sea, del verbo. Bueno, este no está en present perfect. Acá te lo voy a cambiar esta. I have had. Para que quede en present perfect. Este está antes del have. O sea, después va el verbo en tercera columna, así que ahí es present perfect. Y en esta de abajo, fíjate que también está antes de la negación. Ahí es donde pones el estilo. ¿Qué dice ahí donde dice antes de la última oración? I still have had. ¿Dice? Acá, Sí. head, que es dolor de cabeza. Espera que te lo escribo mejor. Gracias, Nati. No. ¿El estilo entonces solamente lo puedo usar en presente perfecto? No, se puede utilizar en otros tiempos, pero vos te lo marcó para el present perfect, así que calculo que va a ser ahí. O sea, puede ir en cualquier tiempo. Se puede utilizar en otros tiempos, sí. Igual que el for y el since. No, el for y el since, el already y el yet, o sea, estas cuatro son característicos de present perfect. Pero bueno, el still también te lo metió dentro del present perfect, así que yo no creo que te lo ponga en otro tiempo. Tengo 777 de dinero, mirá. Bien. Bueno. Y ahora vamos a empezar a ver el pasado. Past simple. Bueno, el past simple se usa para cosas que ocurrieron en el pasado. Y, o sea, los adverbios de frecuencia, o sea, adverbios de frecuencia en realidad no, adverbios de tiempo que se utilizan en estos, son aquellos que me van a indicar cuándo pasó. Entonces, por ejemplo, yesterday, que significa ayer, last year, last month, o sea, el last
lo puedo utilizar para, o sea, para decir el año pasado, el mes pasado. Después in y poner un año antiguo, o sea, 1996. El ago también es otra palabrita que aparece acá, que es muy frecuente. Todos estos sirven para darme cuenta que están hablando algo en pasado. Entonces, este tiempo se va a utilizar para la afirmación, para todas las personas. I, he, she, it, they, we. Va a ir la persona y el verbo en pasado. El verbo en pasado es en la segunda columna. O sea, con la lista de verbos, vos vas a tener, por ejemplo, en el caso del go, era go, went, gone. Acá lo que vamos a utilizar es la segunda, o sea, este va a ser el que se usa para este tiempo. Entonces, va a ir la persona y el verbo en pasado. Si no está en la lista de verbos, como por ejemplo el arrive, se le agrega ed. Para hacer la negación se utiliza la persona y para poder negar todos sus anónimos, o sea, ese es el did, negado, o sea, es didn't. Y sí, lo que tengo que tener cuidado acá es que cuando niego en el pasado, el verbo vuelve a la primera columna. Entonces, en el caso del went, acá en la negación tengo que poner el go. Y si fuera en el caso del arrive, sacarle la ed. En la pregunta pasa lo mismo, o sea, empieza con el auxiliar, que es el did, después va la persona, he, she, it, they, we or you. Para todas las personas usan el mismo auxiliar. Y después va a ir el verbo, pero el verbo en la primera columna, en infinitivo. O el verbo sin la ed. En negativo habías dicho entonces que el verbo vuelve a la segunda columna. A la primera. En Ah, la negación primera. vuelve ves a la primera, o sea, lo paso a la primera columna. Y le quito la ed. Y si es un verbo que no estaba en la lista de verbos, le saco la ed. En el caso del arrive, el arrive como ya es un verbo que termina en e, solamente se le agrega la d. Entonces se le saca eso, pero si no, si es un, no sé, el play, por ejemplo, si hubiese sido play, que va con ed, acá se pone el play solo. Acá Okay. pone. Bien. Bueno, y vamos a ver ahora el pasado continuo. Así como habíamos visto el present continuo, también está el pasado continuo. El past continuo se utiliza para acciones que ocurren en el pasado, o sea, nosotros estamos, esto sería el presente, que empezaron y terminaron en el pasado, pero que duraron un tiempo, un lapso de tiempo. Entonces, esas van a ser esas acciones en past continuo. Viste que el present continuo
eran las cosas que estaban ocurriendo ahora. Cuando yo digo estoy escribiendo, estoy comiendo. En cambio, esta también es como lo mismo, pero es algo que ocurrió en el pasado. Yo estaba cantando, estaba caminando. O sea, empezó y finalizó en el pasado. Sí, eso. ya Y es el otro, una acción que terminó, pero que dura un tiempo, un lapso de tiempo. Entonces, como es algo que vos estuviste haciendo, usa este continuo. Entonces, en la afirmación va a ir la persona, el verbo to be, pero el verbo to be en pasado. O sea, que en vez de poner el I am, pongo el was. Y el verbo con la ing, por ejemplo, no sé, en el caso del swim, swimming. Para he, she o it es igual al was y el verbo con la ing. Y para they, we, you, va a ir el verbo to be, que es el were, en pasado, y el verbo con la ing. En la negación se va a negar para I, he, she o it, con el was, wasn't, y con they, we o you, weren't, son. Y en la pregunta va a ser was, he, she o it, swimming, were, they, we o you, swim. Me dice lo que jugué, 47 minutos. Sí. A ver, mira este no, a ver. ¿Qué? No puedo expresar. Mira esto, boludo. Ya trabajando para el hijo. Ya lo tenés. Bueno, entonces, estos dos tiempos, el pasado simple y el pasado continuo, a veces te los van a dar mezcladitos los dos. O sea, te pueden aparecer en una oración los dos tiempos. Entonces, para eso se usa el when y el while
para darse cuenta cuál de los dos tengo que usar. El when significa cuando y el while significa mientras. Entonces, cuando te dan mezcladas las dos oraciones en paz simple y paz continuo, una acción va a ser la que se está realizando, que es la del paz continuo, y la del paz simple es la que viene a interrumpir. O sea, viene a cortar eso. O sea, por ejemplo, yo estaba caminando cuando una señora se cayó. O sea, yo estaba haciendo algo cuando vino la otra y interrumpió. Entonces, por ejemplo, para eso se va a utilizar esto del when y el while. O sea, el when se va a utilizar cuando esté la palabrita, o sea, o va a estar una o va a estar la otra. Entonces vamos a tener, por ejemplo, el when y las dos oraciones. Cuando está el when, al lado del when es donde va a ir la de paz simple. Y la otra oración va a ser la del paz continuo. Cuando está el while, al revés, pero al lado del while tiene que estar la del paz continuo. Y la otra oración va a ser la del paz simple. Entonces, por ejemplo, when he had no, vamos a poner when he arrived. She was having hours. Cuando él llegó, ella se estaba bañando. Es al lado del when, la oración que va es la de paz simple. Y la otra oración va a ser la del continuo. O sea, al lado del when, o sea, te va a decir cuando él llegó, o sea, esa es la acción que viene a cortar, ella se estaba bañando, ya estaba realizando otra cosa. Si hubiese estado el while, hubiese sido while she was having a bath, he arrived. Sería, mientras ella se estaba bañando, él llegó. Siempre está el while, la oración que esté al lado del while es la del continuo. La oración que esté al lado del when es la del presente simple. Está bien. Llegó el chipero al barrio, venga y vea, qué rica. A ver, voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, puede ser when I saw Steve, I was walking home. Por ejemplo, te pongo otra. While my brother
was studying. I was washing. Aquí, súper común. I was watching the Disney, dice. Sí, ahí te, para que te lo quiero ver si te lo puedo correr para arriba. Ah, no sé. Porque. I was washing. Ahí está. ¿De agradecimiento? ¿O de qué cosa?